estancia famosa en los anales rurales entrerrianos, esa es San José. Y si hay un estanciero célebre, ese es el general Justo José de Urquiza, su propietario. Más conocido como militar y político, fue además un gran estanciero, y no solamente por la gran cantidad de tierras que poseyó, sino porque fue un pujante empresario saladeril y de otras industrias rurales. Cuando las viviendas de la campaña entrerriana no superaban el estado primitivo, Urquiza hizo construir acá un gran casco de estancia, en realidad sorprendente por el entorno arquitectónico que rodea la casa principal. Hoy abierto como Palacio San José, recrea un tiempo histórico fundamental y representativo de la identidad entrerriana. El Palacio San José, promocionado como Museo y Monumento Nacional Justo José de Urquiza, figura como visita imperdible en los programas turísticos de la provincia de Entre Ríos. Quizás es el único caso en el país de las estancias que una de estas alcanza rango tan alto, por su destacada posición en la historia nacional, por su jerarquía arquitectónica y su valor turístico. Situado a 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, es la residencia rural de un gran estanciero que durante sus últimos 20 años vivió aquí casi permanentemente y desde donde dirigía sus vastas empresas agropecuarias, industriales y políticas. Justo José de Urquiza era un hombre de campo. Toda su vida se desarrolló en el ámbito rural entrerriano. Descendía de un vasco que llegó al Río de la Plata a los 12 años en 1774, el que después de trabajar como 10 años en la tienda de un tío en Buenos Aires, se casó y se fue a administrar una estancia en Entre Ríos, donde formó su hogar. En aquella estancia llamada La Centella, situada del lado del río Uruguay, fueron naciendo sus 11 hijos, formados en la barbarie del medio rural mesopotámico, aun cuando se hicieran hombres en el núcleo de una familia culta. El menor de los hijos fue Justo José, nacido en 1801. Para esa fecha, su padre ya era un hacendado encumbrado, dueño de muchas tierras y como tal, involucrado en la política lugareña, pues además de alcalde, era comandante general de vasta región de la provincia. Cuando estalla la Revolución de Mayo, el padre de Justo José ya era la máxima autoridad virreinal de Entre Ríos. Asombrosamente dotado para los emprendimientos productivos y el comercio, el joven hijo menor comenzó sus negocios con una pulpería ubicada en Concepción del Uruguay. Antes de los 20 años ya estaba comprando campos y formando estancias, como la San Gregorio en Corrientes, que parece que tenía 75.000 hectáreas de tierras salvajes. De ahí a las 700 leguas cuadradas que dicen que Justo José de Urquiza llegó a tener en la zona, corre una larga historia que vamos a ir contando mientras visitamos este sorprendente casco de estancia.
Justo José de Urquiza empezó a construir este complejo edilicio como residencia particular en 1848, cuando tenía 47 años. Era un hombre de campo. Aunque los avatares políticos del país en formación lo habían sacado muchas veces de sus negocios particulares y había hecho la guerra reiteradas veces y era gobernador de la provincia de Entre Ríos desde 1840, le gustaba la vida rural y quien quisiera hablar con él tenía que buscarlo en la estancia. Había llegado a ser, como político y militar, tan hábil como en sus negocios, y por entonces llevaba muchos años como caudillo indiscutido de su provincia y también uno de los empresarios más ricos de su tiempo. Siempre ocupado en sus empresas, en la política y en los amores, Urquiza no era un intelectual ni un viajero. Nunca fue a Europa como los ricos de su tiempo. Sin embargo, tenía grandes apetencias culturales para sí mismo y para el país, como lo demostró tanto en sus gestiones públicas como en su vida privada. Por eso, la estancia San José es su realización personal, es la expresión del gran estanciero criollo, producto de un medio rural muy rústico, pero que aspira a disfrutar todos los beneficios de la civilización. Se entraba al casco de la estancia por el portón de atrás, una especie de entrada de servicio que en la práctica resultó la principal. Era la más utilizada porque allí estaban los palenques, los corrales con las caballadas, las paradas de carruajes y sus dependencias auxiliares. Es decir, hasta ahí llegaba el monte, las cabalgaduras y el gauchaje. Trasponiendo las verjas empezaba el espectáculo de la civilización, los pavimentos de lajas, las arboledas exóticas, los rosales, las estatuas, los hierros forjados, la arquitectura italianizante a la moda de la época. A un costado del portón se encontraba la pulpería, denominada en su tiempo negocio mercantil, donde se atendía al personal y a la gente del paraje. Arriba se levanta el palomar, un cuarto sin techo y con las paredes interiores con los nidos. Enfrente la capilla. Fue construida en 1857 para la devoción de San José. El arquitecto fue el italiano Pedro Fossati, el mismo que terminó el palacio. Como en todas las capillas estancieras, acá se celebraron casamientos, bautismos y comuniones familiares, así como las fiestas patronales del santo, celebradas los 19 de marzo, días de misas, procesiones y asados para todo el mundo. Por dentro, esta capilla presenta aspectos de mucho valor artístico en sus pinturas, mármoles, mobiliario religioso, altares e imágenes. Tanto por fuera como por dentro es una verdadera joya arquitectónica. El País de las Estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la Ruta de las Estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Ahora, en la home de elrural.com, toda la información, de punta a punta en tu celular, computadora o tablet. La programación en vivo, los mercados, pronósticos climáticos, noticieros y mucho más. Para ver a toda hora y en cualquier lugar. En elrural.com, la web de Canal Rural. El sector ganadero colombiano y todos los eslabones de la cadena tienen su punto de encuentro en Empresarios del Campo. Los sábados a las 9:30 en Argentina y 7:30 en Colombia por Canal Rural.
Bolivia, datos del tiempo para el jueves. Temperaturas máximas. Temperaturas mínimas. Precipitaciones. Y para el viernes, temperaturas máximas. Las mínimas. Y las precipitaciones. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Este gran espacio posterior, con su estatuaria clásica, sus magnolias y rosales, era un derivador de pasos. Por eso está cruzado por una red de caminos internos que llevan a la casa principal, a la sección de servicios, a la quinta de frutales y hortalizas y un poco más lejos al lago artificial. Al fondo, en el límite perimetral, se levanta la cochera, la caballeriza, otro palomar, la tahona, la panadería, es decir, todas aquellas instalaciones auxiliares para uso del patrón y de las 150 personas que de una forma u otra trabajaban y vivían en esta estancia. A un costado de este patio se abre el portal para entrar en el huerto de frutales y verduras, donde se pueden ver fuentes, aljibes y mecanismos que tanto llevaban el agua al interior del palacio como riegan los planteríos. Este avance tecnológico nos recuerda que San José contó con la primera instalación de agua corriente del país. Esta residencia es un exponente de la arquitectura italianizante en boga en el país a mediados del siglo XIX. Tiene 38 habitaciones en torno a 3 grandes patios que integran el cuerpo principal. La serie de patios típicos de las casas coloniales la heredamos de España, pero se adaptó tan bien a nuestras ciudades y estancias que ya pertenece a la arquitectura vernácula. Este patio, de 500 metros cuadrados, tiene 17 habitaciones distribuidas en los 4 lados y abiertas hacia el gran espacio interior. Le llaman el patio del Parral, a causa de que está totalmente rodeada por un artístico parral de hierro forjado en el que se enroscan vides tan antiguas como la casa. Estas eran habitaciones destinadas a alojar familiares, visitantes, domésticos al servicio directo del patrón y oficiales del Cuerpo Permanente de San José, el Batallón Estrella. También está la cocina, la despensa y el comedor secundario. La cocina de hierro, de forma octogonal, con 3 hornos y 4 hornallas, fue construida en 1864, especialmente para esta estancia. También tenía una máquina de amasar, paredes azulejadas y cañerías de agua corriente. Actualmente, en estos antiguos cuartos funcionan dependencias administrativas del museo y salas de exposiciones que muestran la obra de Urquiza, principalmente aquellos aspectos menos conocidos de su persona y de su actividad empresarial. Así es como vemos, junto a la sala que recuerda a la gesta de caseros o la organización nacional, la sala que destaca la preocupación de Urquiza por la educación pública y la creación del colegio secundario en Concepción del Uruguay, su obra predilecta. También están las salas destinadas a destacar las actividades comerciales e industriales del estanciero, entre las que sobresalen las relativas al saladero llamado Santa Cándida, uno de los más importantes del país y la principal fuente de recursos de Urquiza.
Este se dio cuenta mucho antes que la mayoría de los estancieros de entonces que el futuro del campo no estaba solo en la ganadería, sino que había que promover la agricultura. Para concretar esta idea, instaló por su cuenta una de las primeras colonias agrícolas de la provincia. En un campo de la región, ubicó inmigrantes suizos, franceses, alemanes, saboyanos y piamonteses, con los que comenzó un proceso agrícola fundacional. La ciudad de Colón, en las cercanías, es un desprendimiento de aquella colonia llamada San José, como la estancia madre. Nada le fue indiferente a este empresario, que se involucró también en un ingenio azucarero en Tucumán, en la explotación de la yerba mate, en transportes generales, como carretas, galeras, navegación y ferrocarril. Fue director de la compañía que explotó el primer tren entrerriano y el principal accionista del ferrocarril Rosario-Córdoba. Si el patio del Parral destaca el espíritu empresarial de Urquiza, sus negocios y sus obras particulares, el patio principal, aquí llamado Patio de Honor, representa la vida afectiva del estanciero y la actividad oficial del gobernante. Ambas facetas se mezclan en las 18 habitaciones donde se muestra la privacidad de los dormitorios y se abren las salas de recibo, de armas, el escritorio político y el gran comedor. Una galería circundante, sostenida por 28 columnas toscanas, semicierra este gran espacio central, escenario de importantes acontecimientos nacionales, de visitantes famosos y fiestas memorables. Después de la caída de Rosas, y durante casi 10 años, el meridiano político del país pasó por esta provincia. Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos por varios periodos y general en jefe de los ejércitos vencedores en Caseros, permaneció aquí y Paraná se convirtió en la capital del nuevo estado. 2 años después, en 1854, Urquiza asume la presidencia de la Confederación Argentina, que ha de gobernar el país hasta 1860. Y lo hace desde este lugar. Debe ser el único caso en el país de las estancias que uno de sus presidentes establece su domicilio oficial en pleno campo, dejando para determinadas ocasiones los viajes a Paraná y la casa de gobierno. Por ese motivo, el palacio tiene el escritorio oficial del presidente y varias habitaciones destinadas a hospedar las visitas ilustres y los miembros del gobierno que se veían obligados a viajar para tratar los asuntos de Estado. El país de las estancias regresa en breves instantes. Hoy les presento uno de mis 10 libros dedicados al fascinante espacio rural que descubrí hace más de 50 años. En la Ruta de las Estancias, edición corregida y aumentada, ya está en las librerías del país. Hombres de Campo, un programa de la sociedad rural que de la mano de Oscar Gómez Castañón y Eleonora Cale mantiene informado al sector agropecuario. Hombres de Campo, los sábados a las 13:30 por Canal Rural. Ya comienza Ganadería con Todos. Seguimos compartiendo el país de las estancias. Paralela a su actividad política, el dueño de San José tenía una intensa y complicada vida familiar. Había tenido muchas amantes que le habían dado 12 hijos naturales,
que legitimó y educó personalmente, llevando a algunos a vivir a San José. A los 50 años formó aquí un hogar estable con Dolores Costa, quien le diera 11 hijos más y sería su esposa hasta el final de sus días. Todos se criaron entre estas paredes, al lado de un tata que resultó tan buen padre como buen estanciero y buen gobernante. Las habitaciones de este sector se presentan ambientadas como en su época de esplendor, con el mismo mobiliario y accesorios de decoración. Es un museo histórico que guarda y preserva todos aquellos elementos que rodearon la vida privada de un hombre público tan destacado como Urquiza. En este capítulo de El País de las Estancias hemos querido destacar al gran estanciero criollo y su vocación civilizadora. Pero hay que visitar este lugar para ver todo y ponerse en contacto con un momento histórico sumamente rico que excede la temática estanciera. En 1860, el general Urquiza contrató los servicios de un jardinero francés que vivió y trabajó aquí durante muchos años. Periódicamente llegaban a San José gran cantidad de árboles frutales, semillas, hortalizas y plantas de adorno hasta formar un verdadero jardín botánico. El frente de la residencia es de gran jerarquía arquitectónica. La galería frontal, con 8 columnas toscanas y amplios arcos con rosetones, le otorgan gran atractivo visual, lo mismo que las torres miradores que la flanquean. Existen pinturas y fotografías de la época que la van mostrando en su evolución a través del tiempo y en las que se destaca su impacto cultural en un paisaje tan despojado y montaraz. Si llaman la atención sus arboledas enfiladas, sus montes de frutales, sus surcos de hortalizas, qué no decir de sus jardines, donde Urquiza puso todo su énfasis estético. Un jardín francés al frente, con sus copones, estatuas y fuentes. El jardinero francés Avise Marin había sido contratado en 1860 y trabajó aquí varios años. Se traían de Europa semillas, plantines, distintas especies frutales y extraordinaria cantidad de plantas de jardín. San José se convirtió así en un área de aclimatación de muchas especies nuevas. Una verja de adorno separa el jardín francés del jardín exótico, un espacio más amplio por donde se abre la calle que va desde el frente del palacio al portal de salida. Este es un lugar de sombras frescas y de perfumes, de bancos y estatuas, de enormes y artísticas pajareras, donde también se coleccionaban distintas especies de aves exóticas, así como en las fuentes se ponían peces de colores. Todavía quedan en pie algunos de los árboles de adorno plantados en aquella gloriosa época. El general Urquiza vivió en esta casa muchos años, durante los cuales crió una gran familia. Entre estas paredes rosadas se creó un ambiente privado y muy civilizado, en el cual no entrara la barbarie. Sin embargo, no pudo impedirlo, porque una noche entró una turba salvaje y lo apuñaló aquí mismo en sus habitaciones, frente a su esposa y a sus hijas. La muerte de Justo José de Urquiza, el 11 de abril de 1870, marcó una vez más
La clásica polarización argentina entre civilización y barbarie. Fue un crimen político. El mismo día, a la misma hora, 2 de sus hijos mayores también eran asesinados en Concordia. Ese día comenzó la declinación social del Palacio San José, para seguir siendo lo que era, un singular casco de estancia desde donde se dirigía y administraba una enorme empresa agropecuaria. Muchos años después, en 1935, este lugar fue declarado Monumento Nacional y Museo Histórico. Por ser quien fue su dueño y porque está abierta al público como museo histórico, esta estancia es la más conocida y difundida a través del turismo, libros y revistas, pero no por eso tenía que faltar en el relevamiento audiovisual que está realizando el País de las Estancias. Nos vamos. Hasta la próxima vez. Para ser protagonista en este programa con su estancia o empresa, comuníquese al 02293 43 87 88